La sesión tiene como título De socios funcionales a vecinos distantes y como subtítulo Trump y la identidad tribal de Estados Unidos. El tema de la sesión es estudiar cuál es el impacto de Trump en la política mexicana, por qué ganó Trump y sobre todo tratar de mostrar cuál es la crisis que actualmente amenaza a México. La idea es que México apostó a una convergencia con Estados Unidos, nuestras grandes carreteras van hacia Estados Unidos, nuestra agroindustria, nuestra industria manufacturera y sin embargo aquellos que eran nuestros vecinos que nos involucraron, por así decirlo, en este proyecto de integración económica y también social y política, ahora, al menos algunos de ellos, dicen que no. Estamos, por tanto, en crisis. El modelo convergencia está en crisis. Y esto obliga a reflexionar por qué ganó Trump, por qué el modelo está en crisis, por qué tantos norteamericanos de muchos niveles sociales votaron en contra de la convergencia, porque eso es simple y llanamente lo que está en juego. Y la sesión encuentra 4 explicaciones. 1. Trump supo aglutinar en torno a sí a una serie de intereses geopolíticos y económicos muy importantes. Los más importantes o los más relevantes son los intereses de las grandes petroleras, junto con la industria financiera o las empresas financieras, mejor dicho. El segundo punto es que Trump supo hacerse eco del malestar que hay en la clase media, media-baja. Estados Unidos es un país profundo, es un país donde existe pobreza. Las cifras oficiales hablan de 44 millones de pobres y estos pobres han sido marginados de este proyecto de desarrollo. Trump ha sabido hablar a ellos y precisamente estos 40 millones de pobres no están de acuerdo con la convergencia entre México y Estados Unidos. Tercero, Estados Unidos es un país, por supuesto, muy complejo, con muchas identidades, pero hay un Estados Unidos profundo, así como lo hay también en México, un México profundo. Hay algunos sectores de Estados Unidos que son conservadores, en donde hay un cierto espíritu antimexicano, un cierto recelo contra el migrante. Trump ha sabido apelar, ha sabido tocar a estas fibras de ese espíritu antimigrante, nacionalista, que recela de una cultura que no es occidental y blanca. Trump ha sabido canalizar este malestar. Y finalmente, en los medios de comunicación hay una narrativa que se llama la narrativa del antihéroe, que le pone el énfasis que admira la incorrección política, al hombre duro, al hombre que en condiciones brutales toma acciones brutales. Entonces, estos 4 elementos hacen que Trump sea un personaje que tenga el poder que tiene actualmente y que ha puesto en crisis al sistema de la convergencia entre México y Estados Unidos. El problema es que las identidades tribales de un país se pueden volcar en contra de otro país, de otra nacionalidad. Entonces, México también tiene una identidad tribal y Estados Unidos la tiene. Trump ha sabido hablarle a esas identidades tribales. En una de las participaciones, en una de las sesiones, un participante lo decía de una manera muy clara, que a mí me gustó mucho, es: Trump ha hecho que aquellos racistas de closet que estaban contenidos por la corrección política salgan, y eso es un peligro para México. Hay una serie de acciones que yo recomiendo. Lo primero es, no podemos minusvalorar esto. Esto no solo es una discusión de renegociar el Tratado de Libre Comercio, sino en la Casa Blanca hay como 2 niveles o 2 alas. Digamos, los técnicos, que son empresarios, pero hay también un ala fuertemente ideológica, se llaman a sí mismos derecha alternativa, nativistas, que son quizá los más agresivos. Entonces, hay que saber que no hay que minusvalorar este punto, ¿no? Hay muchos sectores de Estados Unidos, no todos, pero algunos importantes, que recelan de México. Entonces, lo primero, esto no es un asunto menor. 2, yo creo que algo muy importante es diversificar el turismo, ¿no? Es muy difícil reconvertir la manufactura, pero a corto plazo sí se puede, por decirlo así, reconvertir el turismo. México tiene actualmente un lugar muy importante en el turismo, y el turismo es la 4ª fuente de divisas
para el país, pero casi todos nuestros turistas vienen de Estados Unidos y de Canadá. Tendríamos que mirar hacia los turistas europeos. 2, hay que diversificar importaciones, ¿no? Algunas de estas importaciones se pueden, como el trigo, por ejemplo, se puede comprar casi al mismo precio en Brasil que en México. Entonces es muy importante tratar de diversificarnos esto a corto plazo. A mediano plazo, claramente hay que pensar en diversificar los destinos, las exportaciones de la manufactura. También a mediano plazo hay una batalla que me parece muy importante, que es reposicionar el español. Y finalmente yo creo que algo muy importante es hacerle saber al gobierno que la negociación del Tratado de Libre Comercio tiene que hacerse de la mano junto con la clase empresarial.